quedan todavía semanas duras. Quien se pueda quedar en casa, realmente quédense en casa. Hay que seguir apoyando el ejercicio de reducir el tema de contagio. Y ahora que empecemos la reactivación económica, hacerla realmente con cuidado y guardando todas las normas que se deben de guardar. Yo creo que es momento de, nos hemos llevado un aprendizaje grande, un aprendizaje costoso, y no lo podemos dejar nada más que desvanezca, sino hay que hacerlo con cuidado, trabajando con mucho cuidado, pero también viendo por el futuro de México, que es lo que todos también nos importa. Hay que cuidar la salud, hay que estar pendientes, hay que ser cuidadosos y hay que ayudarle a México a crecer, que nos necesita hoy más que nunca. Perfecto. Lasalud.mx, porque la salud es primero, presenta la entrevista. ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo tú ves ahora actualmente todo esto? Desde la posición, ya que tú perteneces al Consejo de Salud General, es así, ¿no? Es correcto, la Fundación Mexicana para la Salud tiene una silla en el Consejo de Salud General, una silla que tiene voz, no tiene voto, pero tenemos voz en el Consejo. Y bueno, estamos acompañando una coyuntura complicada que está viviendo el país. Como tú sabes, en esta época de COVID, la pandemia realmente viene en una fase creciente en el país, con diferentes geografías en diferentes momentos afectadas. Hoy, por ejemplo, preocupa particularmente Ciudad de México, preocupa lo que estamos viendo en Tijuana, preocupa lo que estamos viendo en Cancún, 3 geografías que están fuertemente afectadas, también algunos otros puntos como Sinaloa y algunas geografías que crecen. Otras que están realmente la curva, digamos, por lo pronto aplanada. El caso de Monterrey, el caso de Guadalajara llaman la atención, que están controladas. Lo que no quiere decir que debemos de confiarnos, ¿no? Quiere decir que debemos estar atentos porque se ha hecho un manejo hasta ahora positivo, pero cuando venga todo el trabajo de reactivación económica, si esa reactivación no se hace con cuidado, ahí se nos puede venir una expansión realmente de la pandemia en esas geografías. Entonces deberemos de trabajar con cuidado eso y a lo largo de la plática de hoy, con mucho gusto, entramos a ese detalle. Dentro del Consejo de Salubridad al que perteneces, obviamente el papel que han tomado ustedes, el papel que has tomado ha sido relevante, sobre todo en la cuestión de servir como enlace, ¿no? Unir esfuerzos. Creo que ahora se ha visto mucho y se ha visto desde siempre que sumar esfuerzos da mejores resultados, ¿no? Eso lo estamos viendo incluso con la cuestión hospitalaria, ¿no? Esa alianza que se logró hacer y en el cual obviamente tuviste también mucho que ver, igual que Patrick y todos ellos, ¿no? Te cuento cómo lo estructuramos, que me parece que es interesante como lo preguntas. Trabajamos junto con el doctor Santos Preciado y con el ingeniero Alberto Gómez, tanto Patrick, como bien lo citas, y yo. Es decir, la Comisión de Salud del CCE y la Fundación Mexicana para la Salud. Y trabajamos de manera integrada con ellos y se crearon 6 grupos de trabajo. Un grupo que tenía que ver con los laboratorios de análisis clínico, otro grupo que tenía que ver con los consultorios adyacentes a farmacia, un tercer grupo que tenía que ver con los hospitales privados, otro con la AMID, otro con la Canifarma y otro con la AMIS, ¿no? Las aseguradoras. Entonces, con esos 6 grupos se comenzaron a trabajar diferentes vertientes de cómo se podía desde el sector privado ir sumando con el sector público. Y ahí la ruta que se inició, por ejemplo, en los laboratorios de análisis clínicos, en ese momento solo el INDRE y Nutrición hacían pruebas. En ese momento trabajamos para ampliar y que las pruebas fueran un grupo mucho mayor, y entonces se logró que más hospitales se incluyeran. Se sigue trabajando en ese grupo, también una discusión sobre PCR, ahora pruebas rápidas de PCR, sobre insumos también que hay algunas complejidades, y también sobre las famosas pruebas rápidas serológicas, en donde hay también una discusión llevándose estos días. Trabajamos con los consultorios adyacentes a farmacia, se hicieron materiales, esos materiales se disponibilizaron en los consultorios adyacentes a farmacia, precisamente para concientización en la población social, y también se distribuyeron por redes sociales. En conjunto con el Consejo de Salud General, desarrollamos un material, un video para entrenamiento de médicos, y el video se ha distribuido entre médicos, no solo en los consultorios adyacentes a farmacias, sino también en hospitales privados y públicos y a través de redes sociales. Trabajamos con la Asociación de Hospitales
y en el grupo de hospitales, ahí iniciamos la plática de cómo podíamos trabajar un acuerdo entre hospitales públicos y privados. De ahí lo llevamos muy rápido hacia el IMSS la discusión y después a la Cancillería. Y debemos destacar realmente que el trabajo del canciller Ebrard y el grupo de trabajo de todos ellos ha sido fantástico. Ese convenio, realmente el canciller tomó el liderazgo para unir a los diferentes institutos, llámese el IMSS, el ISSSTE, Pemex, CEMAR, SEDENA y el INSABI, y sacar adelante un convenio que inició esta primera parte con una vigencia del 23 de abril al 23 de mayo. Ese convenio tiene por objetivo el que las instituciones públicas pueden enviar a los hospitales privados 6 intervenciones con prioridad, que son básicamente cesáreas y partos, lo que tiene que ver con apendicitis, con hernias, con endoscopías y con cálculos biliares y renales. Entonces, la idea es que cuando hay pacientes de esa naturaleza, se transfieran al sistema privado para que ayuden al sistema público a descargar camas y que las camas se puedan dedicar a la prioridad que hoy desafortunadamente tenemos, que es el COVID, a la vez de que reduces el riesgo de que esos pacientes se contagien. Para eso fue fundamental el trabajo que hicimos con la Asociación Nacional de Hospitales Privados que dirige Mario González Ulloa de Dalín y San Angelín, y también que dirige Javier Potes, el Consejo Mexicano Hospitalario. Entonces, con esos grupos se sacó adelante ese convenio. El convenio es, como dije antes, del 23 de abril al 23 de mayo, y ahora ya nos han encargado, el canciller me pidió que trabajáramos con todo el grupo para sacar adelante otro siguiente mes. Actualmente estamos evaluando algunas otras posibles intervenciones para ver si deberían ser parte de un nuevo convenio o nos mantendríamos con las existentes a este momento. Entonces, eso se trabajó con ese grupo. En el caso de la AMIF, estamos por trabajar un tema que tiene que ver con la incorporación de toda la reactivación económica, específicamente en la franja fronteriza, donde varios de ellos tienen armadoras importantes. Y eso en las siguientes semanas estaremos trabajando con la AMIF, en conjunto con la subsecretaria Marta Delgado, también de Relaciones Exteriores, que es a la quien el secretario Ebrard le encargó esa tarea. Y entonces estaré yo reunido con Fer Oliveros y con el grupo de Relaciones Exteriores para trabajar ese tema que nos parece que puede ser también muy importante en el modelo de reactivación económica. También la participación de ustedes en la plataforma que facilitaron. La plataforma se convirtió en la herramienta básica para hacer la transferencia de los pacientes. Es una plataforma que desarrollamos en Funsalud con apoyo de bastante gente, tanto del Consejo de la Fundación Mexicana para la Salud, en donde recibimos el apoyo económico de diferentes empresas como son Senociaín, como es Chinoín, como es el Hospital ABC, la Fundación Caluz, la Fundación de Roberto Hernández, también Novartis participó, MSD participó, tenemos apoyo de grupos como Amafore, que también han puesto recursos, y con eso se ha hecho posible que la plataforma realmente nos permita hacer el trabajo de entender cómo están y de que se haga la transferencia real de los pacientes del sector público al privado. También lanzamos una iniciativa que se llama Juntos por la Salud, que es una iniciativa que lanzamos junto con el TEC Salud, junto con la Facultad de Medicina de la UNAM y con la Fundación BBVA y nosotros. Ahí lo que hacemos tiene 4 vertientes ese trabajo, y es apoyar al personal de salud en 4 aristas. Una, equipo de protección de personal, donde en conjunto con todo este grupo hemos donado, y hay un programa de donar casi 340,000 kits de equipo de protección de personal a los diferentes hospitales. Ya hemos hecho entregas importantes, se han hecho entregas, por ejemplo, en el hospital, en nutrición, en cardiología, en el GEA González, en el 20 de noviembre, en el Enrique Cabrera, en el Hospital General de Tláhuac. Y ahora estamos saliendo durante estas semanas también a hacer entregas a lo largo y ancho del país. Ahí también se hizo un acuerdo para que se le pueda ayudar a los médicos a transportarse de casa a los hospitales y los hospitales a casa. Y otro acuerdo muy bonito en donde participó, por ejemplo, el grupo Posadas y Fibra Hotel y Holiday Inn, que es para que algunos hospitales en su cercanía se abran hoteles y puedan dormir el personal de salud en esos hoteles. El personal de salud manifestó una gran preocupación de tener que regresar a casa
Y entonces la idea fue realmente el apoyarlos para tener un hospital cercano, un hotel cercano y que ahí pudiesen dormir sin la preocupación de llevar a casa alguna infección. También se agregó en esa vertiente donativos de agua. Se ha trabajado con Pepsi-Cola, con Coca-Cola, con Neopura en donativos de agua y se han estado entregando litros de agua. Al igual que con Electropura se pusieron algunos filtros en algunos hospitales. Todo eso ha sido apoyado por empresas muy grandes. La Fundación FEMS ha participado Televisa, ha participado el ITAM, la ANAHUAC, ha participado Amafore, Amiti, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Tenemos también que se subió recientemente AT&T, HSBC, Santander. Es decir, hay una participación bien grande en tono de subir. Y lo último importante de anunciar de la semana es que junto con la Cancillería se logró el traer a México 2,000 ventiladores que van a ser donados. Estos ventiladores llegaron hace un par de noches. Tuve el gusto de estar en el aeropuerto con el canciller y con la subsecretaria Delgado y el grupo de Philips y el grupo de trabajo del subsecretario, del secretario Ebrard, del canciller, y se hizo la recepción de estos equipos. Estos equipos van a ser donados a diferentes hospitales en el país. Ya en FunSalud estamos haciendo la tarea de entender cómo deben de ser distribuidos. Estamos nosotros haciendo la distribución de esos, la asignación, para pasar después a la distribución física, trabajo que estamos haciendo con el grupo del canciller y con la gente de Philips. Ahí hay apoyos muy importantes de empresas y de grupos como, por ejemplo, la fundación de don Alberto Balleres, que ha donado una parte importante de esos ventiladores. También está el grupo Yusa, de Carlos Peralta, que también han participado con eso. También está participando Ienova, una empresa. También está participando Mastercard. Está participando la Fundación Televisa. Entonces, vamos sumando proyectos. También Teletón se sumó con un tema de convertir los CRITs en hospitales y en áreas de apoyo para pacientes con COVID o con pacientes que no son COVID, también para recibirlos y que los hospitales se conviertan en COVID. Entonces, creo que a lo que tú me preguntabas, Carlos, hay que resaltar como muy positiva la participación conjunta, pública y privada. Se ha hecho un grupo de trabajo muy padre para sumar realmente las voluntades y que todo el mundo se vaya agregando. Y eso nos parece que es clave en el trabajo del día a día, pues porque México es uno, ¿no? El México tuyo, el México mío, el México de todos nosotros, y lo tenemos que sacar adelante. ¿Tú esperabas esta respuesta? O sea, ¿pensabas que se puede hacer tanto lo que han logrado? O sea, me refiero, y sobre todo con una actitud de un solo México, como tú bien señalas. Sí, la verdad es que veo como actores que han sido clave, ¿no? Creo que hay varios grupos empresariales que han sido claves y eso ha sido muy positivo. Creo que debemos de destacar ese tema de manera importante. Pero, por supuesto, la labor del canciller Ebrard ha sido espectacular, de él y ese grupo, ¿no? Él ha sido clave en sumar todas las voluntades y en ayudarnos a a trazar esos puentes y que esos puentes vayan construyendo con ese objetivo de México, ¿no? Obviamente, el regreso a la nueva realidad, como se le ha dado en llamar, obviamente también esto presupone muchos cambios en las empresas, ¿no? Te imagino, de acuerdo a las empresas, como tú bien señalas, habrá algunas empresas que empiezan antes, unas después, con ciertas características cada una, pero por ejemplo, en el caso del trabajo en casa, muchos lo van a poder, incluso algunas empresas, también prescindir de algunos empleados, ¿no? Puede ser también es un riesgo. Yo creo que vamos a ver, como tú bien llamas, una nueva normalidad, ¿no? Un cambio importante. Un cambio importante en nuestras conductas y en la forma de trabajar. Sí creo que esto está dando paso a una nueva visión respecto al home office famoso, ¿no? Como una oportunidad nueva. La gente ya se dio cuenta que ha podido trabajar durante semanas desde casa, ¿no? Y eso deja como áreas interesantes de reflexión para las empresas, ¿no? Siempre se creyó que cuando se hablaba de home office en México, o sea, no es que los mexicanos no estamos capacitados para eso, no lo sabemos hacer, no lo vamos a hacer, no nos vamos a acostumbrar. Y ahora la coyuntura ya nos hizo que nos acostumbráramos. Y tú o ves te acostumbras o no te acostumbras, ¿no? Exacto. Entonces ves una cantidad de actividades que sí pueden ser hechas desde casa, que yo creo que abren, como tú dices, una reflexión interesante de los cómo sí
y cómo nos trabajar en un mundo diferente. Pero creo que le da un espacio grande al home office como una manera que va a pasar a ser cada vez más una cotidianidad y que va a ser positivo para las empresas y para las personas también. Me gustaría detallar un poco más el tema de reactivación económica, que es un tema que vamos a pasar de una profunda preocupación en salud, ¿no?, como lo hemos destacado, a un tema que tiene que ver con la relevancia de la reactivación económica. Y quiero hablar de ese tema porque a todos nos preocupa mucho el tema de reactivación económica y queremos hacerlo y que salga bien. La reactivación económica tiene dos ejes clave. Uno geográfico, en donde lo que se busca es que debemos de abrir en geografías donde realmente las tasas de COVID vienen bajando, en que en los últimos 14 días no estamos viendo que se nos está saliendo de control y donde la movilidad ha estado realmente restringida. Un segundo tema es podemos abrir cuando la infraestructura médica y hospitalaria está lista. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tengamos realmente el espacio en los hospitales necesario por si hay un rebrote, pero que también contemos con el personal de salud listo. Una cosa que debes de haber escuchado y que nos preocupa mucho es cómo a lo largo de la pandemia pues los hospitales van perdiendo médicos. Y van perdiendo médicos algunos porque por sus características, digamos, previa a la pandemia no podían ser parte del grupo al ser o mayores de edad o tener comorbilidades. Hay otros que después a lo largo de la pandemia se fueron quedando afectados por COVID y entonces eso generó problema también. Pero después también existe el tema tercero, que es las pruebas PCRs y pruebas rápidas. Entonces, el primero que decía yo es tenemos que tener controlado la pandemia en la geografía. Segundo, tener la infraestructura médica y hospitalaria. Tercero, tener pruebas disponibles, que es lo que se está trabajando. Y cuarto, que seamos capaces en los diferentes estados o los diferentes municipios de tener control de brotes nuevos, de poderlos cachar a tiempo, poderlos aislar y poderlos monitorear. Entonces, esas cuatro cosas son clave en la reapertura. Y después viene la reapertura por sector. Ahora sí, ¿qué implica para cada sector? Y ahí es muy importante cómo se va a trabajar en los siguientes temas. Primero, imaginemos una fábrica grande, una línea de producción grande. ¿Cómo vamos a definir el número de colaboradores que deben de venir? ¿Cuántos? Si son en los mismos horarios, en diferentes horarios, si unas personas vienen los lunes y los otros los martes. Y eso depende mucho de qué distancia hay de trabajo entre los diferentes compañeros o colaboradores en las empresas. Segundo, ¿qué pruebas les hacemos cuando entran a la fábrica o a la empresa en el día a día? Y ahí tenemos escenarios nuevos. Antes solo estábamos midiendo la temperatura, le poníamos gel a la gente, se le hacía un cuestionario. ¿Qué se implementó nuevamente y que vamos a ver una crecida grande? Pues el oxímetro, ¿no? El oxímetro como una manera de entender qué tal está saturando la persona. También va a haber que ayudar para identificar cómo esta gente viene de su casa hasta el lugar de trabajo para reducir temas de contagio en lo referente, por ejemplo, a la transportación. Entonces, creo que ahí tenemos que tener cuidado. Y después, pues todos los protocolos de trabajo internos, en donde ya el IMSS ha hecho un trabajo importante en la definición de esos protocolos y va a haber que ir acompañando cómo las empresas se van adhiriendo y van desarrollando los protocolos de cada una de ellas, en donde vamos a necesitar ayudarle de manera puntual a todas esas empresas para que nos ayuden a ellos a su vez con los colaboradores a tener protocolos correctos que hagan, que reduzcan la capacidad de que haya un rebrote en los futuros meses, ¿no? Entonces, estamos de cara a una situación de COVID compleja en algunas ciudades, con posibilidad de crecer en otras, y después a la vez de una reactivación económica que tenemos que hacerla con mucho cuidado para que no se nos complique la salud, pero también entender que el país necesita volver a arrancar porque hay muchas familias que ya durante casi 2 meses o una cosa así no han tenido ingreso. Entonces tenemos que cuidar eso porque si no se va a convertir en un brote social, un problema social también grave de seguridad y de otras cosas, ¿no? Para terminar, ¿cómo ves a futuro esto y qué podemos esperar? No, al contrario, primero te agradezco, Carlos, siempre es un gusto conversar contigo y con la gente que te sigue. Entonces, esa parte es un gusto. Yo quisiera dejar un mensaje importante que es, nos quedan todavía semanas duras. Quien se pueda quedar en casa, realmente quédense en casa. Hay que seguir apoyando el ejercicio
de reducir el tema de contagio. Y ahora que empecemos la reactivación económica, hacerla realmente con cuidado y guardando todas las normas que se deben de guardar. Yo creo que es momento de, nos hemos llevado un aprendizaje grande, un aprendizaje costoso, y no lo podemos dejar nada más que desvanezca, sino hay que hacerlo con cuidado, trabajando con mucho cuidado, pero también viendo por el futuro de México, que es lo que todos también nos importa. Hay que cuidar la salud, hay que estar pendientes, hay que ser cuidadosos y hay que ayudarle a México a crecer, que nos necesita hoy más que nunca. Perfecto, pues muchísimas gracias y gracias a ti, a todos ustedes y al Consejo de Funsalud que siempre nos ha estado apoyando, y eso lo destaco como algo muy positivo, el que todos mis consejeros nos han apoyado y le han echado todas las ganas para poder hacer todo esto realidad. Entonces, muchísimas gracias. Lasalud.mx